les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando, terminando nuestra segunda semana de agosto, ¿no? Y nuestra quinta semana de clases ya. Vamos a dar inicio al contenido de nuestra... solo déjenme estar seguro. No, no es cierto. Todavía estamos en nuestra primera unidad. Y les iba a decir que habíamos cambiado de unidad, pero pues todavía no. Entonces hoy, 12 de agosto del 2022, trabajaremos con el tema de momento angular. Muy bien. Entonces, pues vamos a iniciar con la segunda parte de la dinámica rotacional. Ya aprendimos la torca, aprendimos pues el momento de inercia, aprendimos cómo estos dos elementos se relacionan, cómo los objetos pues cuando se están mezclando los movimientos de rotación y de traslación generan que un objeto pueda rodar. Estos generan ciertos efectos que nosotros tenemos que analizar siempre cuando un objeto rueda. Y culminamos esa primera parte con los temas de energía rotacional. Calculamos ahí ciertos problemas que nos permitían calcular ciertos datos utilizando de la teoría de la conservación de la energía o fuerzas no conservativas, dependiendo de lo que sucediera. Y la última parte de esta primera unidad, pues sí, ya fue el tema de trabajo y potencia que trabajamos en nuestra última clase. Continuaremos entonces y ya daremos inicio hoy a lo que es el momento angular. Muy bien, entonces pues es un concepto muy importante dentro de la física que tiene un montón de aplicaciones porque es muy útil para explicar ciertos fenómenos y ciertas causas. Para eso entonces supongamos lo siguiente. Primero tenemos que recordarnos de lo que es el momento lineal. A ver, el momento lineal era una expresión que me medía la rapidez con la que un objeto se movía y la masa que ese objeto tenía. Pero esa expresión pues no es nada más que la ecuación que está ahí, masa por velocidad. Eso es el momento lineal. Pero ¿qué significado le damos al momento lineal? Para comprenderlo mejor, pues a mí me gusta hacer este ejemplo. Miren, supónganse que nosotros tenemos aquí, vamos a ver si me sale. Supónganse que esto es un elefante, ¿no? Creo que no me sale muy bien, pero supongamos que sí me sale bien y que esto, pues es un elefante. No. Y por acá, pensemos que tenemos un pequeño ratoncito. No soy muy mal dibujante, ¿no? Pero hagamos la idea de que entonces tenemos aquí un elefante que se mueve sobre una superficie. Y también por acá tenemos este ratoncito que más parece que fuera dinosaurio chiquitito. Vamos a suponer que este tiene una masa m y que este tiene una masa m minúscula. Tenemos ahí dos animales en diferentes circunstancias. Pensemos también pues, que nosotros vamos a querer medir el tiempo que tarda en moverse la misma distancia. Tomamos el tiempo y resulta que en ambos casos nos da el mismo tiempo. ¿Bien? Nos da el mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que pues los dos animalitos se mueven a la misma rapidez, tienen la misma velocidad. Pero muchas veces pues que un objeto se mueva a una velocidad no me da mucha la idea del impacto que puede tener en la generación de un movimiento. Eso es bien importante, en la generación de un movimiento. ¿Y por qué me refiero a generación de un movimiento? Porque imagínense, pensemos que por aquí tenemos a una persona. E imaginen que este elefante, moviéndose a la misma rapidez que el ratón, choca con el elefante, perdón, choca con la persona y este ratoncito choca con la persona. ¿Quién de los dos tiene más posibilidad de afectar el estado de movimiento de la persona? Por supuesto que el elefante. Puede ser hasta trágico, ¿no?
Mientras que con un ratón pues no pasa nada, un tope y ya. Eso significa que en la generación de movimientos es más importante también, no es solamente importante la rapidez, sino también que es importante la cantidad de inercia que este posee. Y como ya dijimos en algún momento, pues la inercia que el objeto posee es la masa. Entonces empezamos ya a incrementar esta idea en que el movimiento de una partícula o de un objeto no depende únicamente de su rapidez, sino también de su masa. A eso lo llamamos movimiento, capacidad de movimiento. La capacidad de movimiento es ese producto de masa por velocidad, que me dice prácticamente la capacidad de un objeto móvil en poderse mover. Vean que el elefante tiene más capacidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa y va a una cierta rapidez comparado con el ratón que tiene menos masa y se mueve a una menor rapidez. Este ratoncito tiene menor capacidad de movimiento porque a pesar de que tiene menos masa se mueven a la misma rapidez que un elefante. Vean entonces cómo la masa va a ser importante, porque la capacidad de movimiento define masa y velocidad. Entonces, la capacidad de movimiento P se define como masa por velocidad. Y resulta que P es un vector que apunta en la misma dirección de la velocidad. ¿Estamos? Eso es P. ¿Sí? P es un vector que apunta en la misma dirección que la rapidez. Por eso se le conoce como momento, porque generalmente un momento es un vector multiplicado por un escalar. A eso se le conoce como un momento. Incrementemos la idea ahora a rotación. ¿Cómo podemos medir esta capacidad de rotación? ¿Verdad? Ya vimos que la inercia es la capacidad de permanecer en un estado de movimiento. Pero ahora pensemos la capacidad de poder rotar. ¿Cómo podemos medir la capacidad de un objeto a poder rotar? ¿Estamos? Pues nos parecería ilógico que si aquí estamos hablando en el momento lineal de masa y de rapidez, pues probablemente en el movimiento angular pues nos suene el elemento inercial y su rapidez también, ¿verdad? Para movimiento rotacional. Para eso pues vamos a intentar describir aquí una expresión que me defina a lo que vamos a llamar momento angular. Y para esto imaginemos lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí un objeto cualquiera que rota alrededor de un punto con una rapidez angular omega. Ahí tenemos el objeto rotando. Pensemos que nosotros vamos a tomar aquí una pequeña porción de masa, dm, que se encuentra ubicado a una distancia r del punto de rotación. Este diferencial de masa tiene una propia rapidez que se relaciona con la rapidez angular. Esta rapidez pues es de forma tangencial o perpendicular al radio, ¿no? Esta sería la velocidad de esa partícula. De tal manera de que si yo quisiera calcular pues el diferencial de momento lineal de esa partícula, pues sería la masa por la velocidad. Entonces velocidad por masa. Aquí tendría, vean, si lo tomamos simplemente con magnitud, pues sería magnitud de masa, magnitud de rapidez, multiplicado esas dos cantidades y me daría el momento lineal en magnitud, ¿verdad? Bueno, pero ahora hagamos algo. Convirtámoslo en un momento. ¿Y cómo así que convertirlo en un momento? Pues como la rapidez de un objeto varía en función de su longitud, ¿vean? Varía en función de su longitud, significa que el momento lineal va a variar dependiendo de la velocidad que tenga la partícula. Entonces, pues, miremos cómo varía r por dp. Entonces multiplicamos aquí r por dp, lo que me genera aquí entonces r por v por m. ¿Estamos? Noten por favor que la velocidad lineal se puede representar en términos del movimiento angular que tiene esta partícula. ¿Cómo? Escribiendo que la velocidad no es nada más que la velocidad angular multiplicada por el radio. De esta forma, entonces yo podría escribir aquí que r por dp es igual a r por omega, por r por m. Y por aquí tenía algo que falló, ¿no? Porque la masa es, dijimos, de un pedacito de masa. Entonces de esto debería haber sido diferencial de masa. Perdonen ahí mi distracción de no poner esto como diferencial de masa. Ahí está. Vean entonces que esta expresión me quedaría r por dp igual a r cuadrado por velocidad angular por diferencial de masa, ¿verdad?
Noten por favor también que para poder calcular entonces todos esos productos de momentos lineales por distancia respecto a un punto de rotación, yo debería integrar y realizar esta integral, de la integral de r por dp, me estaría diciendo aquí la integral de r cuadrado por w por dm. Y en el caso en el que supongamos que tenemos una velocidad angular constante, la velocidad angular puede salir y me quedaría entonces, o por lo menos la velocidad angular no depende de la masa, ¿no? La masa permanece constante y la rapidez permanece constante. Aquí me quedaría entonces las expresiones r por dp es igual a la velocidad angular por la integral de r cuadrado por dm. Y como antes, esta integral ya la habíamos visto. Esa integral resulta ser el momento de inercia. Entonces, a todos esos pequeños productos de distancias por diferencial de momentos lineales, me quedaría entonces como una expresión que se llama velocidad angular multiplicado por momento de inercia. Vean de que a cualquiera de estas dos expresiones se les conoce como momento angular. Se representa con la letra L como un vector también en el que se podría calcular como el producto de R por el momento lineal. La misma dirección en producto, bueno, solo que R sería un vector, ¿no? Entonces, pues para hacerlo más formal, esto tendría que representarlo como el producto vectorial entre R, que es una distancia, un brazo, y P, que es un momento lineal. ¿Estamos? Aquí tenemos entonces a lo que se le conoce como momento angular, de forma muy vectorial. Recuérdense que la magnitud del momento angular se puede calcular entonces como la distancia por la magnitud del momento lineal multiplicado por el seno del ángulo. Esta expresión sería la que nosotros utilizaríamos para cálculo del momento lineal, R por P por seno del ángulo. ¿Estamos? Aunque, según lo que tenemos aquí, también el momento angular se calcula como el producto de la velocidad angular en forma vectorial multiplicada por el momento de inercia. O sea que el momento angular es un vector que apunta en la misma dirección que la velocidad angular. ¿Estamos? Ahora, si ustedes se recuerdan, hace mucho tiempo, cuando iniciamos el contenido del curso, vamos a ver, yo les estaba mostrando algo que se llamaba la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos define la ubicación de un vector que se conoce como velocidad angular, ¿verdad? Vamos a trabajarlo y recordarlo aquí en este tema que estamos trabajando ahora. Si nosotros vemos rotar a un objeto, imagínense, para fines prácticos voy a suponer que estamos viendo rotar a un disco, ¿no? Que gira alrededor de su eje. Imaginemos que tenemos aquí esto girando entonces en esta dirección. Si usamos la regla de la mano derecha, recuérdense, la idea de la regla de la mano derecha es colocar los nudillos en este eje y cerrar nuestros 4 dedos en esta dirección de nuestra mano derecha. Nuestro pulgar apuntaría, por supuesto, hacia arriba. Esa sería la dirección de la velocidad angular, que también coincidiría ahora con el vector momento angular. Tomemos en cuenta eso, por favor. El vector momento angular es un vector que prácticamente se encuentra en el eje de giro. Por supuesto, vean, si esto gira en esta dirección, el momento angular va en esta dirección. Si esto gira en esta dirección, entonces el momento angular va en esta dirección. Entonces, veámoslo de esta manera. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de ver esto desde aquí arriba, si nosotros miramos que el momento angular gira en contra de las manecillas del reloj, entonces el vector momento angular está dirigido hacia nosotros. Si nosotros miráramos que esta rueda gira a favor de las manecillas del reloj, miraríamos cómo el vector momento angular está apuntando en dirección opuesta hacia nosotros, ¿verdad? Por así decirlo. De tal manera, entonces, vean que si esto está girando en esta dirección, que es en contra de las manecillas del reloj desde nuestra perspectiva, nosotros miraríamos aquí un vector que está saliendo de la pantalla. Ese sería el vector momento angular. Tomemos en cuenta eso, por favor. Y por supuesto, su magnitud sería simplemente velocidad angular multiplicado por momento de inercia. Generalmente vamos a trabajar con magnitudes y vamos a evitar la dirección del vector. Ocasionalmente lo vamos a utilizar, pero trabajaremos más hablando de su
de su magnitud únicamente. ¿Estamos? Vean por favor que esta es la expresión que me permite calcular el momento angular. La velocidad, la rapidez angular multiplicada por el momento de inercia. O, que es lo mismo, el radio por el momento lineal multiplicado por el seno del ángulo. Cualquiera de esas expresiones es lo mismo. Generalmente utilizamos esta expresión para partículas, para objetos puntuales, y esto generalmente lo utilizamos para cuerpos sólidos, aunque pues, podemos utilizar eso también para partículas, ¿verdad? La idea sería la misma. Si conozco la rapidez angular de una partícula, puedo hacerlo. Entonces, cualquiera de las dos expresiones me representan entonces el momento angular. El momento angular, ¿qué unidades de medida tiene? Pues el momento angular tendría si analizamos este lado, el radio o brazo que se mide en metros y el momento lineal que se mide, vean que hablamos acá arriba del momento lineal, que se calcula como el producto de masa y rapidez. La masa está en kilogramos y la rapidez está en metros sobre segundo. Por lo tanto, kilogramos metros sobre segundo sería la unidad de medida de momento lineal. Entonces, kilogramo metro sobre segundo, que finalmente me genera una unidad de medida que sería el kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Esa sería la unidad de medida del momento angular. Tomémoslo en cuenta, por favor. Vean que aquí también, pues recuérdense que el momento de inercia es kilogramo metro cuadrado y la velocidad angular es radianes sobre segundo. Entonces me quedaría nuevamente kilogramo metro cuadrado sobre segundo, igual que aquí. Entonces cualquiera de los dos casos me representa la misma expresión en unidades de medida. Entonces, pues ya que tenemos aquí la teoría, vamos a nuestro primer ejemplo en el que aplicaremos pues lo que acabamos de conocer. Recuérdense entonces que el momento angular se calcula como RP por el seno del ángulo, en el que el seno del ángulo es el vector, perdón, es el seno del ángulo, en el que el ángulo es el ángulo formado entre el vector R y el vector P, que sería prácticamente entre el vector radio o el vector brazo y el vector velocidad. Tomemos en cuenta eso, por favor. Tal vez los voy a anotar aquí porque no quiero que se me confunda. L igual a R por P por el seno del ángulo, donde ángulo es el ángulo formado por el vector posición y la velocidad. Recuérdense que la velocidad es el vector, ¿no? Y tiene que tener su propia dirección. Generalmente hablamos de rapidez y velocidad indistintivamente, pero realmente la velocidad es aquel que es vector. Rapidez es simplemente la magnitud de ese vector o la rapidez que conocemos, ¿verdad? Entonces, pues vamos con nuestro ejemplo número 1. Nuestro ejemplo número 1 dice así. Una mujer con masa de 50 kilogramos está parada en el borde de un disco grande. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que se me ocurre uno de esos carruseles, que sin nada, no, simplemente el disco dando vueltas. Con una masa de 110 kilogramos y radio de 4 metros. Ojo, de aquellos juegos mecánicos que se llaman tagada, ¿no? Que gira a 0.5 revoluciones sobre segundo alrededor de un eje que pasa por su centro. Calcule la magnitud del momento angular total del sistema mujer-disco. Suponga que la mujer puede tratarse como punto. Bueno, vamos a resolver entonces este ejemplo suponiendo primeramente que tenemos pues por acá ese disco que el problema se refiere. Según el problema, tenemos aquí a una mujer que se ubica en el borde del disco. Cuando esto está girando en un eje que pasa por su centro. Pensemos que la rapidez angular es esta de aquí. El momento angular total sería la suma de los momentos angulares, tanto del momento angular de la mujer como el momento angular de ese disco. Entonces el momento angular sería el momento angular del disco más el momento angular de la mujer.
Ahí está. Entonces, como en este caso el disco es un cuerpo sólido, entonces se calcularía como el momento de inercia del disco por la rapidez angular a la que está girando, más el momento angular de la mujer, que lo podemos tratar como una partícula. Entonces, pues recuérdense que aquí sería, pues vamos a poner inercia de la mujer por la velocidad angular a la que está girando. Vean que la velocidad angular a la que giran ambos, si la mujer está sobre el disco, es exactamente la misma. Por lo tanto, yo podría escribir aquí, el momento de inercia de un disco es un medio de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular. Mientras que si la mujer se toma como una partícula, pues el momento de inercia es el momento de inercia de una partícula, que simplemente sería masa por la ubicación respecto al centro donde está girando, que es radio al cuadrado, multiplicado por la velocidad angular. De tal manera entonces que L estaría dado por un medio del radio al cuadrado por la velocidad angular multiplicado, no sé lo que aquí factoricé el medio y no, radio cuadrado velocidad angular por un medio de la masa del disco más la masa de la mujer. Entonces en este caso pues el momento angular sería el radio al cuadrado, que el problema me dice que el radio es de 4 metros. Entonces 4 metros al cuadrado por la rapidez angular, siendo la rapidez angular de 0.5 revoluciones sobre segundo. Bueno, entonces vamos a cambiarla. La velocidad angular es de 0.5 revoluciones en cada segundo por segundo, ¿verdad? Sí, segundo. Una revolución, es una vuelta, ¿no? Es equivalente a 2pi en radianes. Entonces, pues 0.5 por 2pi me queda pi radianes sobre segundo. Por lo tanto, voy a escribir aquí que la rapidez sería pi radianes sobre segundo multiplicado por un medio de la masa del disco, que es de 110 kilogramos, más la masa de la mujer, que esa creo que era de 50, ¿no? Sí, 50 kilogramos. Ven entonces que la unidad de medida sería metro cuadrado, se cancela el radian, entonces metro cuadrado sobre segundo por kilogramo. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Entonces determinemos pues cuánto es el valor de este momento angular. 4 al cuadrado es 16 por pi multiplicado por 0.5 por 110 más 50. Esto me da como resultado pues un valor de 5277.88 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Este sería el momento angular. ¿Sí? Hablemos del momento angular, o sea, de la capacidad que tiene este objeto para rotar. Eso me mide el momento angular. La capacidad de un objeto para poder rotar. Mientras más grande sea este número, mayor capacidad tiene un objeto para poder rotar, ¿sí? Mientras más pequeño, pues menor es su capacidad de rotación. ¿Estamos? Porque la capacidad de rotación, en este caso, pues se refiere tanto al elemento inercial, es decir, el momento de inercia, y a la rapidez angular que este objeto puede tener. Entonces, el momento angular del sistema mujer-disco tiene un momento angular combinado de 5277.88. Capacidad de rotación. Recuerden, el momento angular es capacidad de rotación. Así como el momento lineal, pues no era más que la capacidad de movimiento, la capacidad de moverse en una línea recta. Ahí tenemos entonces nuestro ejemplo número 1. Más adelante vamos a ver en qué aplicaciones podemos usar el momento angular prácticamente, ¿no? En qué podemos aprovecharnos este momento angular y no simplemente dejarlo como el concepto de capacidad para poder rotar. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro problema número 2 dice lo siguiente. Una piedra de 2 kilogramos tiene una velocidad horizontal, vean, velocidad horizontal con magnitud de 12 metros sobre segundo cuando está en el punto P de la figura 1047. Vean, me dan el vector velocidad, vean, por favor. Pregunta, ¿qué momento angular, magnitud y dirección tiene con respecto a O en ese instante? Vean, por favor. Me interesa el momento angular de esto, respecto a este punto. Ya vimos que el momento angular se calcula como la distancia por el momento lineal por el seno del ángulo, en el que el ángulo es el ángulo formado entre el vector distancia y el vector velocidad. En este caso voy a ubicar yo aquí
este vector que voy a llamar el vector R. Y aquí tenemos el vector velocidad, entonces el ángulo que están formando corresponde a este ángulo, que afortunadamente coincide con este de por acá, que es equivalente a 36.9 grados. En este caso, entonces, la magnitud del momento angular sería la distancia, que según el problema es de 8 metros, multiplicado por la masa de esa partícula, que el problema me dice que es de 2 kilogramos. ¿Por qué masa? Porque el momento lineal es masa por velocidad. Por magnitud, que sería 12 metros sobre segundo, por el seno de 36.9 grados. Entonces vean, kilogramo metro cuadrado sobre segundo también es su unidad de medida. 8 por 2 por 12 por el seno de 36.9. Aquí tengo entonces el valor del momento angular de esa piedra. Me da de 115.28 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Ahí tengo entonces la magnitud. Pero ¿y cómo sacamos la dirección? Recuérdense de la primera parte de lo que vimos aquí. La dirección depende del giro en el que se está dando. Si nosotros miramos que un objeto gira en contra de las manecillas del reloj, entonces pues el vector momento angular está dirigido hacia nosotros. Pero si gira a favor de las manecillas del reloj, entonces nosotros miraríamos que el vector momento angular se aleja de nosotros. Entonces tomemos en cuenta esa parte para estar seguros que si nosotros lo estamos viendo desde aquí, miren, nosotros miraríamos cómo esta partícula pues está girando, ¿ven? En contra de las manecillas del reloj, por así decirlo, respecto a este punto, ¿no? ¿Sí? Giraría esta piedra, si pusiéramos esto como como una manilla de un reloj, una manecilla de reloj, entonces pues la rapidez haría que esto gire en esta dirección, ¿verdad? Entonces, al estar girando a favor de las manecillas del reloj, nosotros estaríamos diciendo que el vector momento angular está dirigido hacia la pantalla. Desde nuestra perspectiva, por supuesto. Si alguien más lo estuviera viendo del otro lado, pues él miraría cómo ese momento angular se genera hacia él, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la magnitud y la dirección de ese momento angular. Bastante sencillo. Vamos con más teoría. Vamos a trabajar con el tema de momento angular y momento de torsión. ¿Qué relación existe entre estos dos objetos? Y nos vamos a ir acercando a las aplicaciones que podría tener esto, que es bien importante. Supónganse lo siguiente, supónganse que tenemos aquí que el momento angular pues no es nada más que el rapidez angular por el momento de inercia, perdón. Que se puede escribir como momento de inercia por rapidez angular, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo derivo estas expresiones respecto al tiempo? Calculo entonces la razón de cambio del momento angular respecto al tiempo. Esto sería igual a inercia, como es constante, y simplemente la inercia por la derivada del momento angular respecto al tiempo. Pero ya sabemos que la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo no es nada más que la aceleración. Recuérdense, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es la aceleración angular. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que la derivada del momento angular respecto al tiempo, o la razón de cambio del momento angular, estaría dada por el momento de inercia por la aceleración angular. Pero la aceleración angular, recuérdense, no es nada más que la torca. Inercia por aceleración angular es la torca. Por lo tanto, aquí tenemos una ecuación que me relaciona el momento angular con la torca. La torca no es nada más que la razón de cambio del momento angular respecto al tiempo. Aquí tenemos entonces una ecuación que me relaciona al torque neto, ¿sí? Al torque neto con la razón de cambio angular, ¿sí? Ahora, aparte de esto, es importante que notemos, si nosotros pues sabemos que esto cambia en un instante muy pequeñito, lo que queremos analizar no de forma diferencial, pues podríamos afirmar también que la torca se puede calcular como el cambio en el momento angular en un intervalo de tiempo. Si despejamos cualquiera de las dos expresiones, el cambio en el momento angular, creo que lo dije mal. Si despejamos cualquiera de las dos expresiones, no es cierto, porque solamente tenemos dos expresiones. Si despejamos o pasamos a multiplicar el tiempo al otro lado, pues me quedaría que delta L es igual a torca por delta T. Ahora sí, lo que quería decir era que cualquiera de estas dos expresiones que tenemos en esta igualdad se les conoce como impulso angular.
Un impulso angular no es nada más que una torca aplicada en un tiempo muy pequeño. Imagínense esto. No sé si ustedes pues alguna vez tuvieron una bicicleta. Yo espero que sí. Si alguna vez tuvieron ustedes la bicicleta y tuvieron la opción de tenerla de cabeza porque querían ver cómo funcionaba, darle vueltas o algo, pues cuando uno es niño tiene mucha curiosidad. Se dieron cuenta que si ustedes pues aplicaban una fuerza tangencialmente a la rueda, ¿sí? Un movimiento muy rápido, ustedes podían hacer girar la rueda, ¿verdad? Y le daban más rápido para que girara más rápido esa rueda, estando de cabeza a la bicicleta. Entonces, estaríamos aplicando allí una fuerza en un instante muy pequeño de tiempo, haciendo que su momento angular cambie. Este es el cambio en el momento angular, ¿vean? El cambio en el momento angular. Entonces, el impulso angular se define como el cambio en el momento angular, o sea, momento angular final menos el momento angular al inicio. A eso se le conoce como impulso angular, aunque también el impulso angular es la torca por un intervalo de tiempo. Si nosotros aplicamos una torca en un intervalo de tiempo muy pequeño, se le conoce como impulso angular. Prácticamente lo que estamos diciendo es que si aplicamos una torca en un intervalo de tiempo muy pequeño, lo que estamos ocasionando es que el momento angular cambie. Y dado que el momento angular pues no es nada más que la velocidad angular por la inercia, como la inercia no cambia, lo que está cambiando es la velocidad angular. Entonces, el aplicar una torca muy pequeña en un intervalo de tiempo generamos un cambio de rapidez angular en un objeto. Eso es lo que me dice esta expresión, vean, la idea del impulso angular. Estamos impulso angular. Creo que tenemos por allí un problema que podemos resolver para comprender bien lo que es el impulso angular. Vamos entonces con nuestro ejemplo número 3. Este problema dice así. Una esfera hueca de pared delgada con masa de 12 kilogramos y diámetro de 48 centímetros gira alrededor de un eje que pasa por su centro. ¿Sí? El ángulo en radianes con el que gira en función del tiempo en segundos está dada por θ en función de t igual a at cuadrado más bt a la cuarta, donde a tiene valor numérico de 1.5 y b tiene valor numérico de 1.10. Inciso A. ¿Cuáles son las unidades de las constantes a y b? Se refiere a las unidades de medida, ¿verdad? Inciso B. En el instante t igual a 3 segundos, calcule el momento angular de la esfera y la torca neta de la esfera. Intenso, ¿no? Bueno, primero entonces imaginemos que tenemos por aquí una esfera. Piensen que esto que estoy dibujando aquí pues es una esfera y esta está girando alrededor de su eje. Ahí está. Supónganse que tenemos aquí nuestra superesfera. Esta esfera que dice que tiene una masa de 12 kilogramos. Bueno, y no es una esfera, es un cascarón esférico. Masa de 12 kilogramos y tiene un radio de 48 centímetros. Ahí está. Masa de 12 kilogramos y radio de 48 centímetros. El problema me dice que el ángulo que está girando depende del tiempo. Es decir, después de cierto tiempo yo puedo saber cuánto ángulo se ha movido. Y está dado por at cuadrado más bt a la cuarta. Lo que el problema me indica, vean, es que el ángulo está dado en radianes si nosotros ingresamos el tiempo en segundos. El problema inicialmente quiere que nosotros calculemos el valor de las unidades de a y b. Entonces veamos, aquí para el inciso A me quedaría que se supone que el ángulo va a estar dado en radianes. Esto es igual a las unidades de medida de la constante A multiplicada por la de tiempo, que está en segundos. Aquí me queda entonces segundos al cuadrado, pues segundos cuadrados. Más la unidad de medida de B por segundos a la cuarta, porque está t a la cuarta, ¿verdad? Entonces vean, al final como es una suma, pues tenemos que sumar términos semejantes. Por lo tanto, este término de aquí y este término de aquí deberían estar en radianes. La única forma de que estén en radianes es que cancelemos este segundo cuadrado con la unidad que se encuentra dentro de este, en la primera parte. Por lo tanto, debería ser la unidad de radian sobre segundo cuadrado para que podamos cancelar segundo cuadrado y nos quede simplemente radian. Y la otra, muy parecida, debería ser de radian dividido segundo a la cuarta para que podamos cancelar segundo a la cuarta con segundo a la cuarta y nos dé radian. Entonces,
pues prácticamente ya estamos diciendo de que A debe tener unidades de radian sobre segundo al cuadrado y B debe tener unidad de medida de radian dividido segundo a la cuarta. Ahí tendríamos entonces pues las unidades de medida de A y B. Ahora, en nuestro inciso B me dice, en el instante t igual a 3 segundos, calcule el momento angular de la esfera y la torca neta de la esfera. Bueno, primero quieren el momento angular. Entonces vean que el momento angular, ya dijimos que es el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular, ¿verdad? El momento de inercia sería el momento de inercia de esta esfera hueca. Vamos a ver cuánto es el momento de inercia de una esfera hueca o un cascarón esférico. El momento de inercia de un cascarón esférico es de 2/3 de masa por radio al cuadrado. Entonces, pues ya sabemos. Me quedaría aquí que el momento angular sería 2/3 de la masa por el radio al cuadrado multiplicado por la rapidez angular. ¿Y cómo calculamos la rapidez angular? Pues recuerden que la rapidez angular no es nada más que la derivada del ángulo respecto al tiempo. Por lo tanto, si yo derivo la expresión que tengo acá arriba, me quedaría ahora 2at más 4bt a la cuarta. Aquí tendría entonces una expresión que me define a mí el valor del momento angular en términos de un conjunto de datos. Vean que puedo factorizar un 2 y me quedaría aquí 4/3 de la masa por el radio al cuadrado por at más 2bt al cubo. Era aquí, miren, disculpen, estoy derivando mal, ¿no? Porque era la cuarta y pues y baja, ¿no? Ahí tenemos entonces la expresión que define el momento angular. Pero también queremos la torca neta de la esfera. Entonces aprovechémonos de la ecuación que acabamos de aprender. La torca es la derivada del momento angular respecto al tiempo. En este caso, entonces, si yo quiero calcular la torca, lo único que debo hacer es calcular la derivada del momento angular respecto al tiempo. Como en esta ecuación estas son constantes, entonces el momento angular, pero en la torca, sería simplemente la derivada de esta expresión copiando la constante. Me quedaría entonces 4/3 de la masa por el radio al cuadrado multiplicado por a más 6bt al cuadrado. Y allí tenemos entonces tanto el momento angular como la torca en función del tiempo, porque se supone que conocemos la masa, el radio a y b. Entonces ahora sí calculemos el momento angular en el instante en el que t es igual a 3 segundos. Ingresemos datos a nuestra calculadora, me quedaría 4/3, no, así no es, 4/3, ahí está, por la masa. Vean que el problema me dice que la masa es de 12 kilogramos por el radio, que es de 48 centímetros, o sea, 0.48 al cuadrado, por el valor de A, que el problema aquí arriba me dice que A tiene valor numérico de 1.5, vean, 1.5, entonces, multiplicado por T, como T es 3 segundos, por 3, más 2 por el valor de B. El problema me indica que el valor numérico de B es de 1.10, entonces 1.10 por 3 elevado al cubo. Y aquí entonces tendría el valor del momento angular, si no me he equivocado al ingresar datos a mi calculadora, ¿no? Me quedaría entonces de 235.56 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Mientras que la torca en el instante en el que t es igual a 3, me quedaría como 4/3 de masa por radio cuadrado multiplicado por a, que es 1.5, más 6 por el valor de b, que es 1.10, por 3 elevado ahora al cuadrado. Y si todo está bien, entonces aquí tengo el valor del momento de torsión, que es de 224.50 kilogramos, no, nada que kilogramos, perdón. Como estamos hablando de razón de cambio, bueno, quedaría escrito como kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Por qué es el segundo cuadrado? Porque estoy dividiendo ahora el momento angular en un tiempo, ¿no? Entonces segundo cuadrado. Y kilogramo sobre segundo cuadrado no es nada más que, perdón, kilogramo metro sobre segundo cuadrado no es nada más que newton. Por metro se convierte entonces en newtons metro. Entonces esta unidad de medida sería el newton metro para definir la torca en los instantes específicos en los que el problema me estaba
pidiendo. Vamos ahora con nuestro ejemplo número 4. Nuestro ejemplo número 4 dice así: el ímpetu angular, generalmente el ímpetu o el momento angular no se refiere a lo mismo, de un volante que tiene una inercia de rotación de 0.14 kilogramos metro cuadrado, disminuye de 3.07 a 0.788 kilogramos metros cuadrados sobre segundo en 1.53 segundos. Inciso A. Hay la torca promedio que actúa sobre el volante durante este periodo. La torca promedio. Inciso B. Suponiendo una aceleración angular uniforme, ¿en qué ángulo habrá girado el volante? Inciso C. ¿Cuánto trabajo se efectuó sobre el volante? Inciso D. ¿Cuánta potencia promedio fue suministrada por el volante? Vean que nos hablan de los temas que estamos trabajando ahorita y del último tema que trabajamos de trabajo y potencia en el movimiento circular. Muy bien. El problema dice que tenemos un volante que es como un disco grande que gira, ¿no? Que tiene una rotación de 0.42 kilogramos metro cuadrado. El momento de inercia, perdón. Momento de inercia de 0.142 kilogramos metro cuadrado. Ese es el momento de inercia. Dice que su momento angular disminuye de 3.07 a 0.788. Entonces, el momento angular inicial es de 3.07 kilogramos metro cuadrado sobre segundo y un momento angular final de 0.788 kilogramos metro cuadrado sobre segundo en un tiempo de 1.53 segundos, ¿sí? En un intervalo de tiempo de 1.53 segundos. Halle la torca promedio que actúa sobre el volante durante este periodo. Bueno, entonces el problema me pide que calcule la torca promedio. Entonces recuérdense que vimos que cuando no sabemos de cambios instantáneos, pues podemos afirmar que la torca no es nada más que el cambio en el momento angular en un intervalo de tiempo. Que estamos hablando entonces que la torca es el momento angular final menos el momento angular inicial dividido el tiempo, el intervalo de este tiempo. En este caso pues tenemos todos los elementos que el problema necesita. El momento angular final, que es de 0.788 kilogramos metro cuadrado. Bueno, no ingresemos datos. Mejor, como ya sabemos cuáles son los datos, pues simplemente de sustitución, ¿no? Entonces ingresémoslos de una vez a nuestra calculadora. Aquí me quedaría el momento angular final de 0.788 menos el momento angular inicial 3.07 dividido el delta t, que según el problema es de 1.53. Entonces aquí me queda que la torca promedio, la torca media, es de aproximadamente menos 1.49 newtons metro. La torca resulta negativa porque lo que me está diciendo es que se aplica en dirección contraria con tal de detener el disco. Y eso tiene sentido porque recuérdense que el momento angular pues se relaciona con la rapidez. Si ven que si el momento angular ha disminuido, entonces tenemos dos opciones. O que el momento de inercia disminuyó, el cual no puede ser posible. Bueno, sí puede ser posible, ¿no? Pero en este caso el programa no lo menciona. Por lo que entonces la rapidez debería ser lo que está disminuyendo. Entonces ahí tenemos ya nuestra torca media. El inciso B me pide, suponiendo una aceleración angular uniforme, ¿en qué ángulo habrá girado el volante? Suponiendo una aceleración angular uniforme. Bueno, entonces, para nuestro inciso B, tendríamos que como torca es igual a inercia por aceleración angular, calculemos la aceleración angular que se supone uniforme, que sería el momento de torsión dividido el momento de inercia. El momento de torsión ya lo tenemos, el momento de inercia el problema propio me lo proporciona. Entonces, pues dividamos esta expresión que acabamos de calcular entre 0.142. Ya me da una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque estamos desacelerando el disco de menos 10.5 radianes sobre segundo. Ahora, el problema me dice, suponiendo una aceleración angular uniforme, ¿en qué ángulo habrá girado el volante? Yo quiero saber entonces cuánto ángulo ha girado. Conozco la aceleración, que es de menos 10.5 radianes sobre segundo. Conozco su velocidad final, conozco su velocidad inicial, conozco el tiempo y me piden el desplazamiento angular. Pero alguien me podrá decir, ¿cómo así que conozco las velocidades? Pues sí, porque prácticamente al tener los momentos angulares inicial y final, pues prácticamente estoy teniendo
las velocidades angulares, porque recuérdense que momento angular pues no es nada más que momento de inercia por velocidad angular. Entonces, si yo quiero saber la velocidad angular inicial, pues simplemente divido el momento angular entre el momento de inercia para conocer esa rapidez. Entonces, aquí me quedaría que la velocidad final sería el momento angular final dividido el momento de inercia, y la velocidad inicial sería el momento angular inicial dividido ese momento de inercia. En este caso, el momento angular final sería de 3.07 dividido 0.142, me da un valor de 21.62 aproximadamente radianes sobre segundo, y el momento angular inicial, creo que lo hice mal. Sí. Perdonen, es la inicial. Y la final 0.788 dividido 0.142, que es el momento de inercia. Y me da entonces aquí que la velocidad angular final es de 5.55 radianes sobre segundo. Conozco el tiempo de 1.53 segundos. Calculemos entonces el desplazamiento angular, con alguna fórmula pues que sea fácil de utilizar. Tengo una que dice que el desplazamiento angular es igual a 1/2 del tiempo del momento angular, perdón, de la velocidad angular final, más la velocidad angular al inicio. Entonces, en este caso, el desplazamiento angular, pues veamos de cuánto es. Aquí me quedaría 0.5 por el tiempo, que es de 1.53, multiplicado por la suma de las rapideces, 21.62 más 5.55 aproximadamente esas rapideces, me permiten aquí un desplazamiento de 13.9 radianes. Así he calculado entonces el ángulo. En el problema me pedía, suponiendo una aceleración angular, en qué ángulo habrá girado el volante. No me dice en qué unidad, pues entonces es 13.9 radianes, creo que está bien. El inciso C me dice cuánto trabajo se efectúa sobre el volante. ¿Cuánto trabajo? Entonces recuérdense que el trabajo se calcula como la multiplicación de la torca con el desplazamiento angular. Entonces el trabajo sería el momento de torsión que ya hemos calculado, que era de menos 1.49. Vamos a calcular el trabajo hecho por la... Vamos a ver qué dice. ¿Cuánto trabajo se efectuó sobre el volante? Bueno, hablemos simplemente del trabajo neto. 1.49 por 13.9 radianes. Entonces me está dando de 20.71. Negativo sería porque la torca pues es negativa, no es un trabajo negativo, significa que es un trabajo externo. Alguien más está haciendo ese trabajo. Menos 20.71 joules. Hablando de que, por ejemplo, la fricción podría estar haciendo ese trabajo. Y por último, el inciso D me pide cuánta potencia promedio. Recuérdense que tenemos dos expresiones para potencia, ¿no? Entonces la potencia sería el trabajo dividido el tiempo, para calcular la potencia media y no la instantánea. Entonces serían los 20.71 joules que estamos haciendo dividido el tiempo de 1.53, lo que me da una potencia media de 13.54 watts. Y así hemos resuelto entonces todos los incisos que el problema me estaba pidiendo. Con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir trabajando un poquito más en futuras clases con los temas de momento angular para que pues razonemos un poquito mejor y veamos en qué nos pueden ser útiles estas teorías. Nos miramos entonces en nuestra siguiente sesión. Que estén muy bien.